Hola, vamos con el último vídeo correspondiente al tema 11 del comercio internacional y la Unión Europea. En primer lugar, vamos a empezar hablando del concepto de integración económica. Ahí tenéis la definición, sería el proceso por el cual se forma un mercado mundial que va mucho más allá de las fronteras o de los límites territoriales de los estados y que como resultado funciona de una forma muchísimo más eficiente que la forma en que funcionaría cada estado por separado. Hay diferentes ejemplos o experiencias de integración económica en el mundo. Según la fase o el estadio en el que nos encontremos, se diferencia entre 5 tipos de integración. La primera de ellas sería el comercio preferente, que se da cuando dos o más naciones deciden reducir los aranceles entre sí. Los aranceles, como ya vimos la semana anterior en clase, son impuestos que gravan las importaciones, ¿vale? La entrada de un producto procedente del extranjero. A continuación está el área de libre comercio, que es un acuerdo por el cual desaparecen, se eliminan los aranceles en las operaciones de compra-venta que tengan lugar entre los países miembros de dicha área. Ejemplos tenemos, pues, en Europa la EFTA, o Asociación Europea de Libre Comercio, entre Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, que son 4 países que no pertenecen a la Unión Europea. También tenemos el TTP, o Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, o en Asia tenemos el China-ASEAN, que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. En tercer lugar, otra forma de integración es la unión aduanera, que tiene las características propias de un área de libre comercio, es decir, no hay aranceles entre los países integrantes, pero además se ponen de acuerdo para fijar un arancel común frente a los productos que importen procedentes de terceros países que no formen parte de esa unión aduanera. Por ejemplo, CAN o Comunidad Andina en Latinoamérica. Otra experiencia de integración es el mercado común, que tiene las características propias de una unión aduanera, pero además hay libre circulación de personas, trabajadores y de capitales. Ahí como ejemplo tenemos el mercado común centroamericano. Finalmente, el estadio más avanzado de todos en lo que se refiere a la integración sería la Unión Económica y Monetaria, que se alcanza cuando los países miembros funcionan como un mercado común, como en la fase anterior, pero además utilizan una moneda única y tienen unas políticas económicas y monetarias comunes, es decir, que siguen las mismas directrices. Aquí estaría, por ejemplo, la Unión Europea, ¿vale? Porque el Banco Central Europeo es la institución que tiene la competencia tanto para fijar el tipo de interés como la cantidad de dinero que hay en circulación en todos los países que forman parte de la zona euro. Pero luego además hay otra serie de políticas económicas que son comunes a todos los países que la forman, como por ejemplo pues es la política agraria común, la política industrial, etcétera, etcétera. Pasamos a detenernos en el análisis de la Unión Europea porque, como ya digo, es el mejor ejemplo de integración económica o el más avanzado que actualmente existe en el mundo. 3 son sus características principales, como tenéis ahí. Existe un arancel aduanero común frente a las importaciones, ¿vale? A las compras de productos procedentes de terceros países que no formen parte de la UE. Además hay libre circulación de personas, mercancías y capitales, eso es lo que define a un mercado común, de tal manera que, por ejemplo, pues un ciudadano español no necesita un permiso de trabajo para poder irse a trabajar, por ejemplo, a Francia, porque hay una libre movilidad de personas entre países miembros. Y luego, la tercera y última característica de la Unión Europea sería que utilizamos una moneda común, en nuestro caso el euro, y que estamos sometidos a las directrices de Bruselas en lo que se refiere a una política monetaria y una política económica común que, como ya decía, la fija el Banco Central Europeo. Vamos ahora a hacer un poquito de historia para comprender cómo hemos llegado hasta la situación actual.
porque evidentemente la Unión Europea no nace como unión económica directamente, sino que ha ido atravesando una serie de fases de integración hasta llegar a la quinta fase, que es en la que nos encontramos. Bueno, la Unión Europea está formada por 27 países, después de la salida del Reino Unido, de la que más adelante hablaré, mientras que la Unión Económica y Monetaria está formada solamente por los países que forman parte de lo que se llama el Eurosistema, que actualmente son 19 naciones, España incluida. En primer lugar, me gustaría hablar de la CECA, que es el primer antecedente de lo que hoy conocemos como Unión Europea. La CECA era la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que se funda con la firma en París de un tratado en 1951, por el que 6 países, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, considerados los países fundadores del proyecto europeo común, pues acuerdan explotar conjuntamente los recursos minerales de Centro Europa. Y ello hizo que se intensificara, que aumentase el comercio entre esas 6 naciones, logrando disminuciones o abaratamientos importantes en los costes de producción. La CECA se extingue en 2002, una vez que se cumplen los 50 años de su vigencia desde que se firmó el tratado, pero lo cierto es que supuso un gran avance porque permitió suprimir las aduanas entre esos 6 países fundadores. A continuación, en 1957 se firma el Tratado de Roma, que supone el nacimiento de la Comunidad Económica Europea, o lo que se conoce como el Mercado Común, aunque en aquel momento solamente estaba la libre circulación de mercancías. El Tratado de Roma permite la formación de una unión aduanera, tal como la hemos definido anteriormente, de tal manera que se dio un periodo transitorio de 12 años para que desapareciesen totalmente los aranceles. Y también se puso en marcha ya una política agraria común, con políticas de signo proteccionista, para intentar favorecer a los agricultores europeos o protegerlos de la competencia extranjera subvencionando su producción. Y bueno, de alguna manera ahí se inicia esa cesión de competencias o esa pérdida de soberanía por parte de los Estados miembros. Además, la Unión Aduanera supone la creación de una serie de instituciones, como la Comisión, el Consejo, lo que se llamaba la Asamblea Europea, el Tribunal de Justicia o el Comité Económico Social, que luego van evolucionando y derivan posteriormente en las instituciones europeas o comunitarias actuales. Posteriormente asistimos a un periodo en el que se va ampliando el número de socios o de países miembros, ¿vale? La primera ampliación tiene lugar en 1973 con la incorporación de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido, seguida de la segunda ampliación en 1981 por Grecia, y la tercera ampliación tiene lugar el 1 de enero de 1986 con la firma del Acta Única Europea. Se reconoce el libre movimiento, ahora ya sí, de personas, de capitales y de servicios, ¿vale? Estaba limitado solamente la libre movilidad de mercancías y se incorporan España y Portugal. El Tratado de Maastricht, que se firma en 1993, pues contempla además una política exterior y una política de seguridad común y empieza a regular asuntos de justicia y de interior. Supone el nacimiento de la Unión Europea y el mercado único pues se consolida, como ya decía anteriormente, en las 4 vertientes que debe tener: libre circulación de mercancías, de servicios, de trabajadores, personas y de capitales. En 1995 tiene lugar una 4ª ampliación con la incorporación de Austria, Suecia y Finlandia, y en 2002 se pone en circulación la moneda única. Desde el 1 de enero de 2002 hasta el 30 de junio de ese mismo año convive el euro con las monedas nacionales de los diferentes Estados miembros. En 2004 tiene lugar la ampliación más numerosa de la historia de la Unión Europea, con 10 nuevos estados: República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia. La 6ª ampliación se produce en 2007 con la incorporación de 2 países de los Balcanes, Rumanía y Bulgaria, y la última ampliación tiene lugar en 2013 con la incorporación de Croacia. Actualmente hay países que son candidatos a incorporarse a la Unión Europea y que se encuentran pues en proceso de negociación, como Turquía, Montenegro o Serbia.
La novedad que tenemos es que el Reino Unido, tras aprobar o votar en referéndum en 2016 por un 52% de los votos la salida de la Unión Europea, conocida como Brexit, pues finalmente, después de un largo y un tenso, complejo y proceso de negociaciones, el 31 de enero de 2020, no sin desacuerdos, como ya digo, sale de la Unión Europea, si bien ahora mismo pues todavía están en un periodo de transición o de adaptación, digamos que bueno, que los ciudadanos británicos todavía no han visto significativamente alterados sus derechos en el resto de Estados miembros de la Unión Europea, ¿vale? Aquí se ha pasado por la destitución de Theresa May, que era la primera ministra británica, su sustitución por Boris Johnson. Había muchos desacuerdos internos en el Parlamento británico, sobre todo en cuanto al asunto de la frontera entre Reino Unido e Irlanda del Norte, etcétera, etcétera. Pero finalmente parece que se vota un acuerdo y ya digo, el Brexit oficialmente, la salida de la Unión Europea se ha producido este año. A continuación tenéis aquí, pues bueno, un mapa que pretende un poco ilustrar la evolución histórica que ha vivido este proyecto europeo, ¿vale? En color naranja tenéis los 6 países fundadores que os decía: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos y Luxemburgo. Y ya en diferentes tonalidades de color tenéis cada una de las ampliaciones que se han hecho posteriormente, si bien es cierto que falta en el gráfico la última, la de 2013, ¿vale? Que es la de Croacia. Aquí tenéis un mapa que básicamente pues, viene a diferenciar los países que pertenecen a la zona euro, los que están en el eurosistema, que son 19, de aquellos que, perteneciendo a la Unión Europea, sin embargo, no han adoptado la moneda única. ¿Vale? Fijaos, por ejemplo, pues ahí tenemos Dinamarca, Suecia, Polonia, Rumanía, Bulgaria, Hungría, la República Checa y Croacia, ¿vale? Países que están dentro de la Unión Europea, pero que no utilizan el euro como moneda única. El Reino Unido ya no debería de estar en ningún color porque ahora ya ni siquiera pertenece a la eurozona, ¿vale? Entonces ahora ya debería estar pues, prácticamente en blanco, como Noruega, como Islandia y como Suiza, que no son países miembros. Bueno, a continuación vamos a ver las ventajas y los inconvenientes que tiene la Unión Europea. Vamos a diferenciar entre qué ventajas tiene para los países miembros en sí y qué ventajas tiene para las empresas en particular, por su especial incidencia en la economía. Bueno, los países miembros pues están sometidos a una mayor disciplina presupuestaria que la que tendrían por separado, ¿vale? Cuando no formaban parte de la Unión Europea. Porque de alguna manera, claro, las instituciones europeas sabemos que tienen un presupuesto el cual se distribuye entre todos los Estados miembros según las necesidades y según la situación, la población, según muchísimas variables. Pues claro, esto tiene que ser objeto de control, de tal forma que las instituciones europeas pues vigilan bastante de cerca el gasto y la deuda pública de cada uno de los países miembros, ¿vale? En porcentaje del Producto Interior Bruto de cada país. Además, otra ventaja es que las leyes pues, son más avanzadas como fruto de una armonización. La armonización significa el intentar que la normativa en los diferentes países miembros sea lo más homogénea o lo más similar posible. Y para ello hace falta consenso, hace falta acuerdo. Por ejemplo, en la normativa medioambiental pues sí que se ha homogeneizado mucho el tema. Otra ventaja sería el mayor poder de negociación frente a terceros que por separado. Evidentemente no es lo mismo negociar un acuerdo comercial en bloque, es decir, desde una perspectiva de 27 países, que el poder negociador que pueda tener un Estado o un país por sí solo frente al resto del mundo. Entonces la negociación en bloque de los acuerdos comerciales, por ejemplo los de los productos agrícolas, pues favorece generalmente las condiciones que se pueden llegar a obtener. Y luego otra ventaja de pertenecer a la Unión Europea es que hay más recursos, digamos que la Unión hace la fuerza y por lo tanto, pues bueno, se pueden acometer o se pueden llevar a cabo ciertas actividades de forma conjunta que no serían posibles por separado por falta de recursos o por falta de conocimiento de cada uno de los países de forma individual, ¿vale? Por ejemplo, la Agencia Espacial Europea es fruto de esa cooperación. En lo que se refiere a las empresas, pues las ventajas más importantes serían las siguientes. Las empresas tienen que soportar
menores costes porque ya no hay trabas al libre comercio. Entonces, una empresa que quiera exportar o que quiera enviar sus tomates o el producto que sea a Italia, ya no tiene que estar cambiando la moneda, ¿vale? O una empresa que nos quiera comprar a nosotros, porque como los intercambios se realizan en euros, todo es mucho más rápido y muchísimo más flexible. Además, no hay que pagar aranceles, lo cual puede ser que en una venta a otros productos, a otros países que no pertenezcan a la Unión Europea, pues puede ser que la operación sí estuviese sometida a tributar a través de aranceles en la aduana. Otra ventaja es la mayor especialización productiva. Por ejemplo, en España, pues el turismo y la fabricación de automóviles han sido dos sectores que tradicionalmente han funcionado muy bien. Pues bueno, a raíz de la incorporación de España a la Unión Europea todavía se potencia o se explota más este tipo de sectores productivos. Es decir, nos especializamos en aquello que se nos da mejor comparativamente en relación a otras naciones. Se consiguen mejores precios y en general mayor calidad, mayores prestaciones de los productos como consecuencia de esa mayor competencia. Siempre, en el momento que hay libre comercio, supone eso, que las empresas, para no perder su cuota de mercado, tienen que ponerse las pilas y tienen que dar más servicio, ofrecer un producto de mayor calidad y los precios siempre se van a volver más asequibles porque hay más competencia o más rivalidad en los mercados. Y otra ventaja es menor incertidumbre gracias a una moneda fuerte como es el euro, ¿vale? En este caso, las tensiones que haya en un solo país no bastan o no son suficientes para desestabilizar el euro porque es una divisa o es una moneda que opera a nivel de todo un bloque o conjunto de países. Ventajas para los trabajadores, pues la más importante sería pues que tienen las puertas abiertas a formarse, a estudiar o a trabajar en el resto de países miembros de la Unión Europea de forma totalmente libre. Ya no hace falta, como decía antes, un permiso de trabajo, un permiso de residencia, que sin embargo sí que continúa siendo exigible a ciudadanos que procedan de otros países de fuera de la Unión Europea. Se han potenciado pues muchos organismos, incluso hay agencias europeas pues que diseñan lo que se llama el currículum vitae europeo o Europass, ¿vale? Que es como un modelo de currículum a nivel europeo que es válido o es igual el formato en todos los países de la Unión Europea. Inconvenientes que tiene la Unión Europea. Desventajas, que también las hay. Pues bueno, los desequilibrios regionales que se producen o las desigualdades. Dice, las zonas más pobladas e industriales atraen más inversión o atraen más capital extranjero, en detrimento de otras regiones más desfavorecidas o más atrasadas económicamente. Fundamentalmente el eje Londres, París, Berlín sería, digamos, la zona que atrae más inversiones. Y evidentemente en el bloque de la Unión Europea hay países que tienen una mayor importancia relativa y que poseen ventajas respecto a otros, como por ejemplo pues Alemania, ¿no? Claramente. Otro inconveniente sería la pérdida de soberanía o de autonomía por parte de cada uno de los estados, porque claro, se ceden o se trasladan competencias, las competencias son capacidades para tomar decisiones en materia de política exterior o en materia de política monetaria a instituciones comunitarias o instituciones europeas, que no van a velar exclusivamente por los intereses de un país en concreto, sino que deben de velar por los intereses del conjunto de los países miembros. Entonces eso hace que, claro, que el gobierno de un país pues, pierda las riendas sobre muchísimos asuntos que le afectan directamente. La interdependencia que se genera en la zona euro, pues también podría interpretarse como un inconveniente, porque los problemas financieros que se ocasionen en un país pueden terminar extendiéndose o contagiando a otros países de la Unión Europea, o incluso llegar a motivar un rescate financiero. ¿Para qué? Pues para que el euro no deje de ser creíble, como por ejemplo ha sucedido con Grecia, que es un país que ha tenido que ser rescatado hasta en 3 ocasiones, la última vez en el año 2015 con motivo de la crisis, bueno, a consecuencia de la crisis económica internacional. Otro inconveniente es el menoscabo de la competencia, ¿vale? Las grandes empresas pues tienen mucho poder, las multinacionales en ocasiones tienen incluso más poder que los gobiernos de algunos estados del mundo. Y entonces
las pequeñas y medianas empresas o pymes pues compiten ahí en desigualdad. ¿Por qué? Pues porque las pymes se encuentran desprotegidas ante la fuerte competencia extranjera, ¿vale? Si la Unión Europea supone que no hay aranceles entre los países miembros, pues eso favorece la entrada de productos fabricados en otros países de la Unión Europea. Entonces una pequeña empresa lo tiene mucho más difícil para ser rentable cuando tiene que competir con grandes empresas que tienen sedes o centros de producción en distintos países. La pequeña empresa siempre, la pyme, al tener menos recursos, pues lo tiene más difícil para exportar, para acceder a los mercados internacionales, y las grandes en este sentido pues le cogen muchísima ventaja a la hora de competir. Y por último, la polarización o la focalización del comercio en unas zonas concretas. La Unión Europea, las ventajas que supone a nivel comercial entre los países miembros han hecho que se incremente o que aumente mucho los intercambios con el resto de países miembros o el resto de países socios de la Unión Europea, y sin embargo disminuya el comercio con el resto del mundo, con el cual pues sí que se mantienen ciertas prohibiciones, ciertos aranceles, ciertos controles o barreras no comerciales, como hablábamos, ¿vale? Porque no solamente son los aranceles, sino que también puede haber pues protocolos sanitarios más exigentes con un producto que viene del extranjero, más controles de calidad, un etiquetado especial, más trámites administrativos o más documentación que haya que mover para enviar un producto de un país a otro, etcétera, etcétera. Todo eso, como no está a nivel interno, a nivel de operaciones que se realizan entre países de la Unión Europea, pues claro, favorece que los países que están dentro de la Unión Europea comercien mucho entre ellos y no lo hagan tanto con el resto del mundo, ni el resto del mundo con ellos, en ambos sentidos. Bien, y con esto pues ya finalizo la explicación del tema. Como curiosidad sí que os puedo añadir pues que bueno, que hay países de Europa que no pertenecen a la Unión Europea, pues bien porque están en proceso de negociaciones o bien por otro tipo de intereses. Por ejemplo, Islandia y Noruega son reacias a incorporarse a la Unión Europea, sobre todo Noruega, porque adherirse a la Unión Europea le supone perder el control de sus recursos pesqueros. Y ahí sabemos pues que determinados productos como el salmón, por ejemplo, pues son un motor económico muy importante de esas naciones y además pues tienen un alto nivel de vida. Luego Suiza, que tampoco pertenece a la Unión Europea, lo único que se ha limitado es a firmar acuerdos específicos de cooperación con la Unión Europea para garantizar el libre tráfico de las personas y de los trabajadores, porque claro, el turismo sí le interesa económicamente, como podéis imaginar, pero manteniendo su independencia respecto a la Unión Europea. Y por su parte, Liechtenstein, que es un estado muy pequeño del centro de Europa, pues tiene la calificación de territorio de baja tributación o paraíso fiscal, si me permitís la expresión, y entonces junto con Islandia, Noruega y Suiza, pues forman lo que se llama la Asociación Europea de Libre Comercio, que os he comentado antes, que era un ejemplo de área de libre comercio. Y ya está, pues con esto terminamos el tema. Cualquier duda me podéis escribir y nos vemos en clase. Un saludo.